realmente estamos aquí sin mucha experiencia en entrevistar a nadie. Lo que tú nos puedas platicar como introductorio a ti y lo que tenemos pensado también es que nos platiques alguna historia, algún cuento de alguna experiencia que tú tuviste yendo al río, ya sea en su época bonita, en su entubamiento, en su obra, en su inundación, en su tráfico, o sea, pero que empecemos por la bonita. Hola, mi nombre es Cristina Durán, soy ciudadana de la Ciudad de México. Sí me gustaría comentar un poco acerca de mi experiencia cuando yo tenía como 5 años de Río Churubusco, que es lo más próximo a Río Guadalupe. Para llegar a Río Churubusco, nosotros vivíamos en Portales, mi familia vivía en Portales. Para ir a Río Churubusco, nosotros vivíamos a la altura del Municipio Libre, muy cerca de Río Churubusco, y me acuerdo que mi mamá nos llevaba los sábados, sobre todo, en verano, y tomábamos el tren que pasaba por Calzada de Tlalpan, ahora donde pasa el metro, pero antes era el tren. A veces íbamos en tren, a veces íbamos caminando, casi siempre íbamos caminando, pues solamente es 1 kilómetro de diferencia. Cuando llegábamos a Río Churubusco, lo que más recuerdo es el río, tenía mucha potencia, era un río cristalino totalmente. Y platicando con una de mis hermanas me comentó que ahí se crecía mucho el quelite, la gente llegaba y recolectaba el quelite, pero lo que yo me acuerdo más que el quelite era entrar al río, meter los pies en el río, había piedra de río todavía, me recuerdo que tal vez me llegaba a la cintura el río, yo tenía 5 años, no sé exactamente a qué altura me llega, pero no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que mi mamá solía llevar una cuerda y así nos ponía un columpio a la orilla del río. Y ahí jugábamos, entre que jugábamos al columpio, jugábamos a mojarnos en el río, nos metíamos al río. También llegaban caballos al río y alquilaban caballos. Es como si estuviéramos en Xochimilco. El río era muy bonito, el río estaba lleno de árboles, recuerdo que había muchos árboles, y para cruzar el río eran como unos 4 metros, más o menos, como 4 metros, que es lo que yo me acuerdo, pero a mí me daba miedo cruzar el río porque sí, la corriente era fuerte, para mí era fuerte la corriente. Ya cruzar del otro lado era cruzar para ver a los caballos, para ver si nos podíamos subir a los caballos. Mi mamá llevaba una canasta con ya tortas preparadas, agua de limón, si me acuerdo de eso, agua de limón. Llevaba un mantel, la canasta, la ponía, poníamos nuestras tortas, jugábamos un rato, nos volvíamos a mojar, sobre todo los sábados, pero también a veces entre semana íbamos al río, y era un río muy bonito. El agua súper transparente. Mis hermanas me comentó que llegaba la gente y recogía los quelites y muchas veces se los llevaban para casa para cocinar. De los árboles, me acuerdo, era como el Perú. Bueno, pero aún se conservan esos árboles. Los árboles que están ahorita en Río Churubusco, yo creo que son los árboles que existían cuando yo era chica, porque son unos árboles muy grandes, tienen un espesor muy grande. Entonces yo pienso que son los mismos árboles de la época. ¿Qué memoria surge fuera del círculo familiar en el río? O sea, ibas tú con tu familia. Sí. ¿Qué más gente había en el río? Es que era una especie de paseo, pero para todas las familias, no para nosotros. Vivíamos rodeados de árboles, vivíamos rodeados de establos, vivíamos rodeados del río. Entonces, la mayor
familia a hacer el Día de Pan, el Día de Pan. Sí, me gustaría yo como habitante de la Ciudad de México, ojalá que pudiéramos regresar a esos espacios, ¿no? Esos espacios verdes, esos espacios donde el agua es limpia,